Módulo 2. La atención de urgencias. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Módulo 2. La atención de urgencias. 2.1. Cuerpo de guardia. 2.2. Terapia intermedia. 2.3. Medicina intensiva. Cuerpo de guardia. Plan temático. Función de atención médica. Contenidos. Crisis aguda de asma bronquial. Insuficiencia respiratoria del adulto. Infarto miocárdico. Crisis hipertensivas. Arritmias. Dolor torácico. Insuficiencia cardíaca y edema agudo del pulmón. Diabetes mellitus. Descompensación y comas. Entes cerebrovasculares. Conducta ante un ictus. Paro cardíaco y respiratorio. Tromboembolismo pulmonar y cardiopatía pulmonar hipertensiva descompensada. Dolor abdominal agudo. Conducta ante una diarrea aguda. Conducta ante una anuria. Trastornos del equilibrio hidromineral y ácido básico. Meningo básico. Meningoencefalitis. Diagnóstico y conducta. Síndrome febril. Paciente febril. Patogenia. Huésped inmunodeprimido. Prevención y control de las enfermedades adquiridas en el hospital. Sangramiento digestivo alto y bajo. Conducta a seguir. Shock. Urgencias en las pacientes embarazadas. Principios éticos con los pacientes de urgencia y sus familiares. Bibliografía. Shock. Concepto. El shock es un síndrome derivado de un consumo insuficiente de oxígeno para las necesidades metabólicas celulares, bien por un déficit en su aporte por parte del aparato circulatorio o por una mala utilización celular, que de persistir, lleva a un fracaso multiorgánico y a la muerte. Se caracteriza por ser plurietiológico, de instauración aguda y de rápida evolución, dependiente del tiempo, y porque requiere el inicio de las medidas terapéuticas desde el mismo momento del diagnóstico. En este sentido, es imprescindible integrar todos los estamentos implicados, prehospitalarios y hospitalarios, activados mediante un código SHOCK, y utilizar guías clínicas flexibles y adaptadas a todos los escenarios. Clasificación del shock fisiopatológica. El shock se clasifica desde un punto de vista fisiopatológico en estos tipos. Hipovolémico. Disminución del contenido vascular, ya sea por pérdidas o por acumulación de líquido en un tercer espacio. Las causas más frecuentes son hemorragia, vómitos, diarrea y quemaduras. Cardiogénico. Es secundario a la existencia de un fallo miocárdico intrínseco. Sus causas más frecuentes son el infarto agudo de miocardio, la miocarditis, la insuficiencia valvular aguda y las arritmias. Obstructivo. Es consecuencia de un fallo miocárdico extrínseco. La tromboembolia pulmonar, el taponamiento cardíaco y el neumotórax a tensión son las causas más representativas de este tipo de shock. Distributivo o vasogénico. Alteración entre el continente y el contenido vasculares por vasodilatación, piel caliente. Las causas más frecuentes son el shock séptico, el anafiláctico y el neurogénico. No hay que olvidar que el dolor también puede provocarlo. Combinado. Cuando coexisten varios tipos de shock, por ejemplo, paciente con shock séptico que presenta un componente hipovolémico por vómitos y diarrea, y un componente cardíaco por la disfunción miocárdica secundaria a la sepsis. Estadios evolutivos. Es importante el reconocimiento precoz del shock, ya que su reversibilidad y, por tanto, su morbimortalidad, dependen del estadio evolutivo en que se encuentre en el momento del diagnóstico. Se distinguen los siguientes estadios. Estadio primero o shock compensado. Los mecanismos de compensación hacen que los síntomas sean escasos, preservándose la perfusión de los órganos vitales, gracias al mantenimiento de la presión arterial. La taquicardia es el signo más precoz y, junto a la vasoconstricción periférica y a una mínima oscilación de la presión arterial, pueden ser las únicas manifestaciones. Generalmente, el tratamiento es efectivo en este estadio.
Estadio segundo o shock descompensado. Se caracteriza por el desarrollo de manifestaciones neurológicas, ansiedad y agitación, y cardíacas, taquicardia e hipotensión, oliguria y acidosis metabólica, por fallo de los mecanismos de compensación. Una actitud terapéutica enérgica es capaz de evitar la irreversibilidad del cuadro. Estadio tercero o shock irreversible. Disfunción de los órganos diana, que termina produciendo un fallo multiorgánico y la muerte del paciente. Definición de las fases de la sepsis, sepsis grave y shock séptico. Las causas de shock refractario, y el signo de mal pronóstico. Patogenia. La disminución del aporte de oxígeno a los tejidos, es el mecanismo responsable de la lesión celular, lo que produce una disminución en la producción de trifosfato de adenosina y una liberación de mediadores celulares, responsables de la disfunción multiorgánica. Por ello, es muy importante iniciar el tratamiento tras identificar la situación, al mismo tiempo que se van realizando las pruebas diagnósticas. Tabla 17.1. Principales causas del shock. ¿Es hipovolémico? Sí es hemorrágico. En el caso de politraumatismo, hemorragia digestiva, sangrado operatorio, rotura aneurisma de aorta, etc. No es hemorrágico. Ejemplo. Las quemaduras, pancreatitis aguda, pérdidas, vómitos, diarrea, pérdidas urinarias, como la diabetes mellitus, nefropatía, diabetes insípida, etc. ¿Es cardiogénico? Cardiopatía isquémica. El infarto agudo de miocardio, ANGOR, miocardiopatías, la miocarditis aguda y la miocardiopatía dilatada, valvulopatías, la estenosis aórtica, estenosis mitral severa y las insuficiencias valvulares agudas, arritmias. La arritmia supraventricular con frecuencia ventricular elevada, arritmias ventriculares, bradiarritmias y bloqueos auriculoventriculares. Obstructivo. Obstructivo. El embolismo pulmonar, intrínseco, taponamiento cardíaco, intrínseco, obstrucción de la vena cava inferior por tumores, extrínseco, y el neumotórax a tensión, aumento de presión intratorácica, distributivo. El shock séptico, shock adrenal, shock neurogénico, trauma medular, y shock anafiláctico por último combinado. Signos y síntomas. Están relacionados con la hipoperfusión de los diferentes órganos y con los mecanismos compensadores que se ponen en marcha. Sistema nervioso central. Alteración del nivel de conciencia, agitación, confusión, delirium, obnubilación y coma. Sistema circulatorio. Taquicardia, hipotensión arterial, presión venosa central baja, hipovolemia, sepsis, presión venosa central elevada, embolismo pulmonar, taponamiento cardíaco, disfunción ventrículo derecho, ingurgitación yugular, pulso paradójico, disminución de ruidos cardíacos. Sistema respiratorio. Taquipnea, crepitantes pulmonares, shock cardiogénico, trabajo respiratorio. Renal, oligoanuria. Piel. Frialdad, palidez, cianosis, piloerección, sudoración, livideces. Otros. Fiebre, acidosis metabólica, generalmente láctica. Durante el curso evolutivo del shock se suceden una serie de hechos que indican la alteración hemodinámica del paciente. Taquicardia, frecuencia cardíaca superior a 100 latidos por minutos, excepto en el shock cardiogénico por bradiarritmia grave o por interferencia de fármacos antiarrítmicos. El cociente entre frecuencia cardíaca y presión arterial sistólica, normal, 0,8, parece ser un buen indicador de shock. Presión arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio o descenso mayor de 40 milímetros de mercurio respecto a valores basales previos, sobre todo en hipertensos. Es el criterio guía que, generalmente, alerta sobre la situación de shock, si bien hay que tener presente que en los estadios iniciales la presión arterial puede ser normal. Oligoanuria. Se define como la emisión de orina en cantidad inferior a 500 mililitros cada 24 horas o inferior a 35 mililitros por horas, inferior a 0,5 mililitros por kilogramos por horas. Acidosis metabólica. En las fases precoces del shock puede haber alcalosis respiratoria, debida a hiperventilación, frecuencia respiratoria superior a 22 respiraciones por minuto o presión arterial de dióxido de carbono inferior a 32 milímetros de mercurio.
Presión venosa central disminuida, inferior a 2 a 3 centímetros de agua, excepto en el shock cardiogénico, en el que está aumentada, superior a 10 a 12 centímetros de agua. La ecografía permite determinar el colapso de la vena cava inferior durante la inspiración. Si este es igual o mayor del 50%, se asocia con una presión venosa central inferior a 8 centímetros de agua. Alteraciones de la temperatura y la coloración cutánea. Cianosis, sudoración fría y pérdida de recuperación capilar. Pueden estar ausentes en las fases precoces del shock séptico y en el shock medular. Alteración del estado de conciencia, que puede oscilar desde la agitación hasta la somnolencia y el coma profundo. Los criterios diagnósticos empíricamente aceptados para el shock son los siguientes. Apariencia de enfermedad o estado mental alterado. Frecuencia cardíaca superior a 100 latidos por minutos. Frecuencia respiratoria superior a 22 respiraciones por minuto o presión arterial de dióxido de carbono inferior a 32 milímetros de mercurio. Déficit de bases en sangre arterial inferior a 5.000 equivalentes por litro o incremento de lactato superior a 4 milimol por litros. Diuresis inferior a 0,5 mililitros por kilogramos por horas. Hipotensión arterial de más de 20 minutos de duración. Para establecer el diagnóstico de shock deben estar presentes, por lo menos, 4 de estos criterios. Diagnóstico etiológico. Existen una serie de síntomas y signos que son comunes a todos los tipos de shock, como hipotensión, oliguria, frialdad cutánea, retraso en el relleno capilar y sudoración, alteración del estado de conciencia y acidosis metabólica. Sin embargo, hay otros que pueden sugerir o orientar acerca de su etiología, como shock hipovolémico. En función de la causa puede detectarse hematémesis, melenas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Asimismo, puede evidenciarse un traumatismo cerrado o penetrante, o tratarse de un paciente posquirúrgico. Este tipo de shock puede dividirse en inducido por hemorragia, traumatismo penetrante o cerrado, hemorragia digestiva alta o baja, pancreatitis hemorrágica, fracturas, rotura aórtica. Inducido por pérdida de fluidos, diarrea, vómitos, quemaduras, tercer espacio, postoperatorio, obstrucción intestinal, pancreatitis, cirrosis, golpe de calor. La exploración física puede detectar sequedad de piel y mucosas, no se evidencia ingurgitación yugular y la presión venosa central está disminuida. Este tipo de shock puede comenzar con un episodio de hipotensión postural. Shock cardiogénico. El paciente puede referir disnea, dolor torácico o palpitaciones. En la auscultación cardíaca pueden hallarse soplos o tonos arrítmicos. Suele existir ingurgitación yugular y la presión venosa central está aumentada. Shock obstructivo. Los tonos cardíacos apagados o ausentes, junto a la ingurgitación yugular, sugieren la existencia de taponamiento cardíaco. Si hay neumotórax a tensión, existe un silencio auscultatorio, desviación de la tráquea al lado contrario y enfisema subcutáneo. Shock distributivo. Dependiendo de su causa, puede existir disnea, tos, abones urticariales, anafilaxia, tisuria, hematuria, escalofríos, mialgias, fiebre o leucocitosis, sepsis. Aproximación diagnóstica ante un paciente en shock. Ante un paciente en shock, la evaluación diagnóstica, historia clínica, exploración física, pruebas complementarias, debe insuficiencia respiratoria en paralelo con las medidas terapéuticas y las medidas de resucitación. Inicialmente, hay que considerar ciertas patologías que ponen en peligro inminente la vida del paciente, neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, etc., y que deben ser solucionadas antes de cualquier actuación. Los pasos a seguir son los siguientes. Anamnesis. Evaluación de síntomas y signos que nos enfoquen el diagnóstico, dolor precordial, foco infeccioso, traumatismo previo, hemorragia, administración de algún fármaco, etc. Exploración física. Determinar frecuencia cardíaca y respiratoria, tensión arterial, temperatura, presión venosa yugular, presencia de livideces, sudoración, frialdad, etc. Pruebas complementarias.
Hemograma, incluyendo pruebas cruzadas para eventuales transfusiones, bioquímica con glucosa, creatinina y urea, iones, perfil hepático, cardíaco, ácido láctico y amilasa, proteína C reactiva, procalcitonina, coagulación, gasometría arterial basal, lactato y déficit de bases, ya que son los únicos biomarcadores recomendados con alto nivel de evidencia en la patología del shock, electrocardiograma y radiografía de tórax. Otras pruebas dirigidas según la sospecha etiológica, ecocardiograma, TAC, hemocultivos, urocultivo. Monitorización respiratoria. Evaluación del patrón respiratorio y los datos de la gasometría arterial y la pulsioximetría continua, monitorización continua de la saturación arterial de oxígeno. Monitorización hemodinámica. Presión arterial. Se define como hipotensión una presión arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio o presión arterial media inferior a 65 milímetros de mercurio o un descenso superior a 40 milímetros de mercurio sobre la presión arterial sistólica basal. Es un dato casi constante en el shock. Se debe monitorizar de manera invasiva con un catéter intraarterial, que se realizará en la unidad de cuidados intensivos. Monitorización electrocardiográfica. Presión venosa central. Muy útil en la valoración inicial, como reflejo grosero del estado del volumen intravascular, si la función ventricular es normal, y como guía para la posterior fluidoterapia. Generalmente, una presión venosa central baja, inferior a 2 a 3 centímetros de H2O, suele reflejar una disminución del volumen intravascular, típico del shock hipovolémico y distributivo, y una presión venosa central alta, superior a 10 a 12 centímetros de H2O, orienta hacia un aumento del volumen intravascular y causas obstructivas, taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, infarto agudo del ventrículo derecho. Hay que considerar esta medición como un signo clínico dentro del conjunto de manifestaciones típicas del shock, ya que valores anormales de presión venosa central pueden darse en un paciente sin que se encuentre en situación de shock. Sondaje vesical. Para controlar la diuresis de manera horaria. Se define oliguria como diuresis inferior a 0,5 mililitros por kilogramos por hora. Se indica mala perfusión renal. Cateterismo cardíaco derecho. Canalización de catéteres Swan-Ganz, cuyo objetivo es cuantificar determinados parámetros hemodinámicos, presión arterial pulmonar, presión venosa central, presión capilar pulmonar, gasto cardíaco, saturación venosa mixta de oxígeno, y otras variables derivadas, resistencias vasculares sistémicas y pulmonares, transporte y consumo de oxígeno. Ofrece modelos hemodinámicos para cada tipo de shock, útiles para su manejo en cuidados intensivos. Sin embargo, actualmente, hay mucha controversia en su utilización, ya que no parece aumentar la supervivencia ni mejorar el pronóstico y no está exenta de complicaciones. Colocación de sistema pico o sistema vigileo según la disponibilidad de la unidad. Los objetivos del tratamiento van encaminados a 1. Mantener una presión arterial media dentro de unos rangos determinados. Objetivo orientativo. Presión arterial sistólica mayor a 90 a 100 milímetros de mercurio, presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio. 2. Evitar la hipoperfusión tisular. 3. Frenar la evolución hacia el síndrome de disfunción multiorgánica. 4. Aplicar el tratamiento lo más precozmente frente a la causa desencadenante. Tabla 17, 2. Guía para el cuidado de paciente con shock. En la hipotensión, monitorización en unidad de cuidados intensivos, expansión y vasopresores. El objetivo es presión arterial media mayor de 40 milímetros de mercurio en hemorragias activas debido a traumatismo, hasta control quirúrgico dado. En la hipoperfusión tisular, monitorización en unidad de cuidados intensivos, expansión, volumen incluido hemoderivados, inotropos y vasopresores. El objetivo sería hemoglobina mayor de 9 a 10 gramos por decilitros, la saturación oxígeno mayor al 92% y el ácido láctico menor de 2,2 milimol por litro. En el síndrome de disfunción multiorgánica, la monitorización en unidad de cuidados intensivos, expansión, volumen, inotropos y vasopresores. El objetivo será la normalización de sistema nervioso central, nivel de consciencia normal renal. Diuresis mayor de 0,5 mililitros por kilogramos por horas. Hepático, la bilirrubina pulmonar. Gradiente alveolo arterial de oxígeno normal. Tratamiento específico de la causa. Antibioterapia. Cateterismo cardíaco.
Fibrinólisis. Drenaje quirúrgico. Su objetivo: erradicar la causa. Vía aérea y canalización de vías venosas. Vía aérea. Asegurar una adecuada oxigenación mediante la administración de oxígeno con un flujo inspiratorio de oxígeno necesaria para mantener presión de oxígeno arterial mayor de 60 a 65 milímetros de mercurio. Muchos pacientes requieren intubación endotraqueal y ventilación mecánica incluso antes del establecimiento de la insuficiencia respiratoria, para evitar que gran parte del gasto cardíaco, ya precario, sea destinado a cubrir un aumento de las demandas de oxígeno por parte del sistema respiratorio. Hay que valorar la gravedad, la intensidad y la repercusión sistémica de datos clínicos, como cianosis, taquipnea bradipnea, trabajo respiratorio, nivel de conciencia. Una valoración en la escala de Glasgow menor a 8, obliga a aislar la vía aérea o analíticos, presión de oxígeno arterial menor de 60 milímetros de mercurio con, o sin hipercapnia. Canalización de vías venosas. Se deben canalizar vías venosas periféricas del mayor calibre posible, aunque puede ser dificultoso. Esto, unido a la necesidad de infusión de fármacos, vasopresores, bicarbonato y monitorización de la presión venosa central, hace imprescindible la mayoría de las veces la canalización de una vía venosa central tipo introductor o catéter Sheldon, debido a su mayor grosor. Fluidoterapia y drogas vasoactivas. Fluidoterapia. Constituye el primer tratamiento de todo tipo de shock, salvo en situaciones de evidente congestión pulmonar. Deberá efectuarse con precaución en caso de shock cardiogénico. Tras la administración inicial de volumen, el aporte posterior de este debe individualizarse según el tipo shock y la respuesta de los datos hemodinámicos, presión arterial, diuresis, presión venosa central, perfusión tisular y presión capilar pulmonar y gasto cardíaco si están disponibles. Existen distintos tipos de fluidos, siendo los más empleados los cristaloides y los coloides. En un primer momento, se utilizarán 1000 a 2000 cc de un cristaloide, durante la primera hora, como término medio, dependiendo del grado de hipotensión. Si el hematócrito es menor a 30%, se valorará transfusión de hemoderivados. El uso de coloides hoy día solo está indicado en caso de shock hemorrágico grave, ya que los últimos estudios muestran un aumento en el DANAL y la mortalidad respecto al uso exclusivo de cristaloides. Drogas vasoactivas. Cuando la administración de volumen es insuficiente para establecer una perfusión tisular adecuada, es preciso el uso de drogas vasoactivas. La elección del fármaco depende de la situación hemodinámica y de la fisiopatología típica del shock. Hay que administrarlas en situaciones de euvolemia, ya que de no ser así, por su efecto inotrópico, puede aumentar la presión arterial sin aumentar el gasto cardíaco, por elevación de las resistencias vasculares sistémicas. Se administran en perfusión continua a través de una vía central, y nunca conjuntamente con soluciones alcalinas activan. Su uso requiere monitorización de tensión arterial y ritmo cardíaco. Es conveniente que el pH esté corregido, ya que su acción no es plenamente efectiva con pH menor de 7,20 a 7,25. Noradrenalina, dopamina. Noradrenalina. Actúa sobre los receptores alfa y beta, aunque preferentemente sobre los primeros. Tiene efecto inotrópico positivo y mejorará el gasto cardíaco si el corazón es capaz de mejorar el aumento de la poscarga. Produce vasoconstricción arterial y venosa y puede producir bradicardia por efecto vagal por la hipertensión. Dopamina. Efectos según dosis. 1. Menor de 5 microgramos por kilogramos por minutos. Actúa sobre receptores dopaminérgicos y beta con efecto inótropo y cronótropo débil, la tensión arterial se incrementa débilmente. 2. De 5 a 10 microgramos por kilogramos por minutos. Mayor efecto cronótropo y aumenta más la presión arterial. 3. Mayor de 10 microgramos por kilogramos por min. Actúa sobre receptores alfa. Dobutamina. Incrementa la automaticidad del nodo sinusal. Aumenta la conducción intraventricular. Efecto inotrópico positivo. Vasodilatación periférica. No tiene efectos dopaminérgicos. Aumenta el flujo pulmonar y por lo tanto el shunt. Corrección de las alteraciones hidroelectrolíticas. Es menor de 7,20. Se recomienda la corrección de la acidosis metabólica con bicarbonato a razón de 1 miliequivalentes por kilogramos de peso, a pasar en 15 a 20 minutos.
En esta situación, más importante que la reposición del bicarbonato exógeno, es la corrección de la causa desencadenante, depleción de volumen, hipoventilación, isquemia, ya que un aporte excesivo de bicarbonato puede ser perjudicial. Como se menciona anteriormente, situaciones mantenidas de acidosis pueden neutralizar parcialmente la acción de las drogas vasoactivas. Tratamiento específico. Shock cardiogénico. Infarto agudo de miocardio, fibrinolíticos, angioplastia primaria, balón de contrapulsación intraaórtico, cirugía de las complicaciones mecánicas y tratamiento de las arritmias. Shock séptico. Antibioterapia empírica de amplio espectro. Shock obstructivo. Taponamiento cardíaco. Pericardiocentesis. Neumotórax a tensión. Drenaje torácico. Tromboembolismo pulmonar. Fibrinolíticos. Shock adrenal. Puede suceder por descompensación de una insuficiencia suprarrenal crónica o en casos sin diagnóstico previo en una situación de estrés. Sospechar en casos de shock refractario a fluidos y soporte vasoactivo. Tratamiento. Hidrocortisona 100 mg en bolo seguido de 100 mg cada 6 a 8 horas intravenoso. Suero salino fisiológico en casos de hipovolemia e hiponatremia. Suplemento de glucosa para tratar posible hipoglucemia. Otros fármacos. Esteroides. Pueden ser útiles en los pacientes con shock séptico, insuficiencia suprarrenal o síndrome de resistencia periférica a los glucocorticoides. En el caso del shock séptico solo están recomendados cuando es refractario a soporte vasoactivo y tras haber garantizado euvolemia. La dosis de esteroides en el shock séptico es de 200 mg de hidrocortisona por día. Levosimendan. Sensibiliza la troponina C a la acción del calcio. Mejora la contractilidad cardíaca sin incrementar la demanda de oxígeno del miocardio. Es vasodilatador y antiisquémico por sus efectos sobre los canales del potasio dependientes de ATP. Es un fármaco desarrollado para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca descompensada, útil en la insuficiencia ventricular izquierda tras infarto agudo de miocardio y en la insuficiencia cardíaca severa con bajo volumen minuto.